Cuando el Señor nos hizo nacer de nuevo, cuando el Señor nos salvó, Él nos libró de la esclavitud del pecado. El pecado entonces ya no producirá en nosotros muerte eterna, ya no. La muerte, consecuencia del pecado, ya no producirá en nosotros muerte eterna. Sin embargo, hasta que nosotros no seamos glorificados, y mientras estemos en esta tierra, bueno, aún vivimos en estos cuerpos en los que el pecado aún tiene un reducto, ¿verdad? Todavía opera en nuestros cuerpos mortales. Hermanos, deberíamos estar conscientes de esta realidad, de esta aparente paradoja, ¿verdad? Deberíamos estar conscientes, muy conscientes de esta lucha que se opera en nosotros. Dice Pablo allá en Romanos capítulo 7, versículos 22 y 23, que nuestro hombre interior se deleita en la ley de Dios, pero que en nuestros miembros opera todavía la ley de nuestra mente que nos lleva cautivos a la ley del pecado. Y entonces ya saben, todo ese capítulo maravilloso 7 de Romanos, donde Pablo dice, sí, quiero agradar a Dios, pero mi cuerpo todavía me lleva por otro lado y estoy ahí, hago lo que no quiero y lo que quiero hacer no puedo, y ahí estoy en esa lucha. Y deberíamos estar, hermanos, bien conscientes de esa realidad en nuestra vida. Ahora, hermano, yo quisiera preguntarte, ¿qué tanto, mi hermano, sientes pesar por el pecado con el que todavía batallas? ¿Sientes pesar? Porque la realidad es que sí sabemos, a pesar de todo, estamos conscientes y el Señor nos llevará y estaremos con Él y todo acabará, pero bueno, pues como a final de cuentas el Señor me va a salvar, pues entonces, bueno, no importa si por aquí ando ahí no haciendo lo correcto, y no importa si no me pesa mucho el pecado que todavía cometo. ¿Qué tanto pesar, hermano, te causa el pecado con el que todavía batallas? Y ese pecado con el que, aparte de batallar, en el que muchas veces caes, ¿qué tanto pesar? No, ninguno. Hermanos, necesitamos con las armas que el Señor nos provee, necesitamos tratar con nuestro pecado, porque no es cosa menor. Que el hombre natural, el hombre sin Cristo, el hombre natural peque, pues eso es normal para ellos. De hecho, no pueden vivir de otra manera. En su condición, ellos no pueden hacer otra cosa, ellos no pueden dejar de pecar, y ni siquiera les atormenta, ni siquiera les preocupa, ni siquiera están conscientes de eso. Pero que los redimidos pequemos, bueno, esa es otra cosa. Es otra cosa porque nosotros ya hay una nueva naturaleza, en nosotros habita el Espíritu Santo, nosotros somos verdaderos hijos de Dios y por eso en nosotros el pecado toma una dimensión mayor. Por eso nosotros necesitamos tratar con nuestro pecado. De eso trataremos en la predicación de hoy, que así se titula precisamente, Tratemos con nuestro pecado. Oremos. Padre, gracias porque nos permites otra vez estar aquí y nos permites abrir tu palabra para que a través de ella tú nos hables. Te rogamos, Señor, que ese propósito sea cumplido, que tú nos hables, nos dirijas y obtengamos la enseñanza que tú quieres para nosotros el día de hoy. En nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te lo rogamos. Amén. Punto número 1 de la predicación. Van a ser 2 puntos de la predicación y cada uno de los 2 puntos tienen algunos subpuntos. Punto número 1. Lo que debemos hacer con nuestro pecado. Lo que debemos hacer con nuestro pecado. Miren, hermanos, yo no sé, yo tengo curiosidad por saber qué piensan las personas que nunca han abierto una Biblia,
¿qué piensan que se encuentra en la Biblia? Porque es cierto, digo, que digan que nadie sepa que existe un libro que se llama Biblia, eso no es cierto, eso lo sabe todo el mundo. Creo que todos los 8,000 millones de seres humanos que estamos en la tierra saben que existe la Biblia. Ahora, que la hayan abierto, pues eso sí ya hay, yo creo que hay muchos, y no vayamos tan lejos, en nuestro entorno debe haber mucha gente que sabe que existe la Biblia y que inclusive escucha y cosas, pero que en su vida ha agarrado y mucho menos ha abierto una Biblia. Yo tengo curiosidad, ¿qué pensarán ellos que encontrarán en la Biblia? ¿Cómo estará distribuida? Y a veces me imagino, solamente me imagino, que a lo mejor piensan que es así como la Constitución, ¿verdad? Que está dividida ahí en capítulos y que tiene artículos y que van a encontrar una lista ahí determinada, haz esto, no hagas esto sí lo puedes, esto no lo puedes, esto está permitido, esto está prohibido. No sé si piensen que así está escrita la Biblia, ¿verdad? Y quizás por eso, cuando alguien tiene cierta curiosidad, pues consigue una Biblia, cosa que no es nada difícil, ¿verdad? Y cuando la abre y le empieza a leer, que dicen, es que estoy leyendo la Biblia y no le entiendo nada, ¿no? No le entiendo nada. Bueno, no sé, yo digo que tengo curiosidad por esto, pero nosotros, mis hermanos, nosotros sí que sabemos cómo está escrito la Biblia, ¿verdad? Claro que lo sabemos. Y también sabemos cómo es que debemos estudiarla. ¿Para qué? Para entrar ahí lo que efectivamente Dios dice. Básicamente sabemos que en esencia el contenido de la Biblia nos habla de la condición pecaminosa del ser humano, de cómo es que llegó a esa condición, cómo es que peca y cómo desde el principio Dios desarrolla el plan de salvación para el ser humano. Sí, de eso trata la Biblia. Pero también nos encontramos, hermanos, todo aquello, ahí en la Biblia encontramos todo aquello que Dios dice sobre lo que es correcto y lo que no lo es. Ahí está en la palabra de Dios. Y como mencioné, hay una forma de estudiar la Biblia. Esa forma nos lleva a encontrar los principios que aplican en la Biblia. Sí, ya saben, tenemos que entender el contexto histórico, cultural de cada pasaje de la Biblia. No es lo mismo estudiar una carta que estudiar el Pentateuco, ¿verdad? No es lo mismo, tenemos que considerar estas cosas. Y esa manera de estudiar la Biblia nos lleva a encontrar los principios que emanan de ahí, para que esos principios se apliquen a nuestra vida. Son los principios que han aplicado a toda la cristiandad, a toda la humanidad, en todo lugar y en todo tiempo. Bueno, ya sabemos, ¿verdad? Hay pasajes de la Biblia que sí cuestan trabajo, ¿verdad? Hay que esforzarse y esforzarse a veces mucho para escarbarle y llegar y encontrar y entender exactamente lo que ese pasaje quiere decir. Pero hay otros pasajes que no tienen esta dificultad, ¿verdad? Hay otros pasajes que son muy claros, muy sencillos, muy directos. Como diríamos los que ya han tomado este curso de cómo estudiar la Biblia, ¿se acuerdan? El ancho del río, con algunos pasajes es bien pequeñito, ¿eh? Ni siquiera hay que esforzarse mucho. Y ni está tan profundo, ¿verdad? Es un pequeño ahí rito de agua. Entonces, hay pasajes que son así y que no hay que esforzarnos mucho. Lo que dice tal cual, literalmente, es como lo debemos aplicar para nuestra vida. Y saben, así es lo que encontramos en los versículos 5 y 8 de Colosenses capítulo 3 que acabamos de leer. Tengan su Biblia abierta, vamos a estar en este pasaje toda la predicación. Versículos 5 al 8, les digo, son ejemplos de versículos en las que nosotros encontramos claramente, directamente, sin profundizar mucho, sin esforzarnos demasiado, encontramos lo que los hijos de Dios deben hacer, y específicamente en estos versículos, lo que los hijos de Dios deben hacer con relación a su pecado. En estos versículos, Pablo presenta dos listas de pecados. No son exhaustivas, no es que sean los únicos pecados, no son todos los pecados, no se agotan. La primera lista está ahí en el verso 5
y son pecados de carácter sexual. La segunda lista está en el versículo 8 y son pecados de odio. En ambos casos, pecados muy comunes en la iglesia de aquellos tiempos, pero igualmente comunes en la iglesia actual. Y vamos a ver como el primer punto del punto 1, qué es lo que debemos hacer con nuestros pecados. Y la primera cosa es, verso 5, debemos hacerlos morir. Ahí en el verso 5, donde encontramos una lista no exhaustiva de pecados de tipo sexual, Pablo nos dice, ¿qué hacer con esos pecados? Hay que hacerlos morir. Esto significa literalmente, hay que matarlos, hay que acabar con ellos, hay que llevarlos a la muerte. Esta orden es radical, porque no hay opción. Hay que hacer morir el pecado que aún opera en la carne, en el cuerpo terrenal, en ese cuerpo no redimido todavía, no glorificado todavía. Hay que hacerlo morir. Después de esta orden que estoy seguro que no necesita mayor explicación, entonces Pablo enlista 6 pecados, como ya dijimos, de carácter sexual. Y otra vez, insisto, quiero insistir, no significa que sean todos los únicos, nada más estos hay que desecharlos, todos los demás sí se pueden practicar. No, nadie vaya a pensar así. No son exhaustivas la lista, es una lista que crece, pero Pablo menciona aquí solamente estos. Y vamos a mencionarlos rápidamente, para que no solamente los leamos, sino que entendamos a qué se refiere. Y el primero de ellos es fornicación. ¿Qué es fornicación? Fornicación es todo tipo de inmoralidad sexual. Eso es fornicación. Todo tipo de inmoralidad sexual. Todo el espectro de los actos sexuales prohibidos. Cualquier forma de sexo ilícito. Todo eso es fornicación. Todo sexo que no sea entre un hombre y una mujer y dentro del matrimonio, no, todo lo demás es fornicación, ¿sí? Impureza es el segundo pecado. Impureza ya es un término un poquito más general que inmoralidad, porque, ¿saben? Va más allá del acto. La fornicación tiene que ver con el acto sexual mismo, con el acto físico. Bueno, la impureza va más allá, se refiere a malos pensamientos y a intenciones de la mente. La conducta pecaminosa se origina en los malos pensamientos. Es decir, la batalla contra el pecado, y aquí específicamente contra el pecado sexual, comienza en la mente. Tener pensamientos de inmoralidad sexual, eso es impureza, ¿sí? Impureza, tener pensamientos de inmoralidad sexual. Después menciona Pablo pasiones desordenadas. Eso también tiene que ver con actos, cosas que se hacen con el cuerpo. Y la pasión es un deseo fuerte. Eso es una pasión. Un deseo fuerte, un deseo intenso. No necesariamente malo, pero aquí sí lo es. Aquí sí. Aquí sí debemos entender un deseo fuerte, intenso en un sentido negativo, porque son pasiones desordenadas. Es decir, fuera de lo que es correcto, de lo que está en orden. Específicamente aquí se refiere a fuertes deseos sexuales incorrectos que se realizan a través del cuerpo. Esas son pasiones desordenadas. Malos deseos está relacionado. Malos deseos se refiere a deseo sexual excesivo y desordenado, pero que se genera se origina en la mente. Está muy relacionado. Se parecen mucho esto de pasiones desordenadas y malos deseos, y quizás pudieran confundirse, pero hay que entender que no es lo mismo.
La diferencia está otra vez. Pasiones se refiere al cuerpo, al acto. Y malos deseos representa, digamos, lo mismo, pero en la situación de la mente, de los pensamientos. Entonces, miren, notemos lo que está pasando con estos cuatro pecados que está mencionando Pablo aquí. Primera se refiere al acto de hacerlo, ¿sí? Fornicación y pasiones desordenadas. Y en segundo lugar, ha hablado de la motivación de esto, las impurezas y los malos pensamientos. Entonces, hermanos, es importante que puntualicemos. Un acto sexual ilícito está precedido por un pensamiento sexual ilícito. Por eso, en el trato contra los pecados de tipo sexual, hay que hacer morir primero los pensamientos de tipo sexual incorrecto. Primero la mente, porque de ahí se genera el acto. Y no se olviden, porque cuando vayamos a la segunda parte de la predicación, esto de llevar nuestra mente va a ser importante. El último pecado que menciona aquí en esta primera lista Pablo es el de la avaricia. Bueno, ya viene a nuestra mente, sin duda, la avaricia es el anhelo desmedido de tener siempre más, y de tener lo que no es propio, de tener lo que está prohibido. Bueno, y básicamente cuando oímos esto lo referimos bien a las cuestiones materiales, pero también, y por el contexto, se refiere a las cuestiones sexuales. La avaricia o la codicia, que es lo mismo, se refiere a un deseo insaciable de satisfacer la sexualidad fuera de los elementos divinos, deseando intensamente a otras personas para satisfacer esos deseos. Por eso es avaricia, ese deseo de tener aquello que no se dé. Y esto, para entender mejor esto, que quede más claro, nos va a hacer, que vayamos a Éxodo 20:17, ahí a los 10 mandamientos, donde Dios manda: no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Ya saben, para que quede claro, y no codiciarás al esposo de tu prójima, ¿vale? Para que no digan que nada más es para los varones, ¿va? Y en Mateo 5:28 también el Señor habla de esto. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, o cualquiera que mira a un hombre para codiciarla, ya adulteró con ella o con él en el corazón. Mateo 5:28. Codiciar. Pensamiento, avaricia. ¿Sí? Si recordamos, mis hermanos, hace 3 semanas en la predicación que estuvo basada en Efesios 5 del 1 al 11, también tratamos este tipo de pecados, ¿se acuerdan? Bueno, yo espero que sí. Pero este tipo de pecados no solamente se encuentran allí en Efesios 5 y aquí en Colosenses 3, no solamente allí. Esto, si ustedes saben, ya lo saben, ya la mayoría de ustedes han leído la Biblia completa y entonces han encontrado con que muchas veces en la Biblia se encuentra el señalamiento en contra de este tipo de pecados, ¿no es cierto? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y cuando lo vemos, decimos, ¿por qué tanto se habla de esto en la Biblia? Bueno, pues porque esto que fue dado por Dios para disfrutarlo y para disfrutarlo dentro de los lineamientos que Dios estableció, el hombre se ha encargado de echarlo a perder. Se ha encargado de corromperlo fuertemente. Es de las cosas más depravadas que puede haber. Y por eso encontramos una y otra vez la exhortación en la palabra de Dios. Y cuando nosotros lo encontramos allí en las cartas del Nuevo Testamento, exhortando a los creyentes a que deben desechar, hacer morir este tipo de pecados, es porque en la sociedad, en el ambiente cultural de ese tiempo, ahí en los tiempos de las cartas del Nuevo Testamento,
la impureza sexual era algo normal. Inclusive en el ámbito religioso, ya saben que había templos donde había supuestas sacerdotisas que en realidad eran prostitutas, donde llegaban ahí los que querían participar y bueno, tenían ahí sexo ilícito con esas personas. A ese grado llegaba la impureza sexual. Y por esto, esa inmoralidad sexual, las más de las veces, no era mal visto por la sociedad, por las personas, no era mal visto. Bueno, entonces ahora, centrémonos, los creyentes, los cristianos a los que Pablo le está escribiendo y Pedro y todos los escritores de Nuevo Testamento le está escribiendo, habían salido de ese ámbito cultural, de ese ámbito de normalidad en cuanto a la impureza sexual. Y entonces ellos viniendo de ahí, sin duda que les costaba mucho trabajo dejar de pensar, inclusive les costaba mucho trabajo dejar de ser inclinados a esas cosas. Por eso es que encontramos una y otra vez estas exhortaciones ahí en el Nuevo Testamento. Pero mis hermanos, las cosas no han cambiado en el tiempo actual. La realidad de nuestra sociedad es que practica de manera normal toda clase de impureza sexual. Cada vez es más abierta, cada vez es más depravada, ya no se esconde siquiera, es más, hasta se presume. Y el creyente está siendo bombardeado por todo eso. Y a veces se lo va a encontrar hasta donde ni siquiera se imaginaba que podía encontrarlo. Díganme si no es cierto. Por ejemplo, seleccionas, vas a ver una película ahí en tu casa o una serie o vas al cine y bueno, como buenos cristianos, pues elegimos películas que son correctas, con temas correctos, que no están hablando nada. Y cuando estamos viendo por ahí la película, ahí, sin más ni más, te aparece una escena de carácter sexual, ya ni siquiera implícitas, a veces hasta bien explícitas, ¿no es cierto? Escenas que ni siquiera tienen que ver con la trama de la película, pero ahí están, ¿verdad? Es decir, es cierto que estamos siendo bombardeados por todo este tipo de inmoralidad sexual. Por eso, mis hermanos, hay que cuidarlo mucho. Hay que cuidar mucho lo que se ve. Porque cuando se ven esas cosas, se van, ay, que no, sí pasa. Hay que tener cuidado, porque esas cosas se quedan en la mente, ahí, en el pensamiento. Y esos pensamientos pueden crecer. Y entonces, con el tiempo, van a buscar la oportunidad de llevarlos a la práctica. Pensamientos y práctica. Por eso hay que tener cuidado. Ningún hijo de Dios puede ser indiferente a estas cosas. Porque lo más mínimo, que en realidad no lo es, lo más mínimo en el creyente descuidado da pie a esos pecados de carácter sexual que son incorrectos. Que dijimos, impurezas y malos deseos. Ahí en la mente primero. Y que después, ahí están, y van avanzando y se canalizan en fornicaciones y pasiones desordenadas. Por esto es que la instrucción de qué hacer con el pecado, con este tipo de pecado de tipo sexual, es hacerlos morir, dice Pablo. Háganlos morir, hagan morir estas cosas. Y esa exhortación que Pablo dio a los colosenses es totalmente y directamente aplicable para nosotros. El segundo punto de qué es lo que tenemos que hacer, cómo tratar con nuestros pecados, bueno, es dejarlos. Versículo 8, dejarlos. Cuando Pablo va a listar estos pecados de odio. Así como lo hizo antes en la lista de los pecados sexuales, ahora Pablo, antes de enlistar los pecados de odio, dice, pero ahora dejen también estas cosas. Ya dice, hagan morir aquello y esto, dejen de hacerlo también.
Así como deben dejar los pecados sexuales, también deben dejar los pecados que a continuación les voy a mencionar. Así como deben hacer morir los pecados de tipo sexual, así deben hacer también morir los siguientes pecados. Y entonces Pablo hace otra pequeña lista. Y menciona, en primer lugar, dos cosas, ira y luego enojo. Dos conceptos que se parecen mucho, dos conceptos o dos pecados, dos cosas que a veces se traducen indistintamente entre ira y enojo, o como ira solamente, que están muy relacionados. Vamos a explicar su diferencia. La ira es una amargura profunda e intensa cargada de resentimiento. Ese resentimiento fuerte, eso es ira, ¿sí? Un resentimiento fuerte es ira. Una amargura profunda es ira. Y es una actitud arraigada en el corazón de una persona que está airada, enojada. La ira, este tipo de pecado, la ira, no se produce como reacción a una provocación dada en un momento dado. Es algo que se ha venido gestando con el tiempo. Ahí viene, y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, y se trae desde hace mucho tiempo. Miren, cuando alguien en un momento dado expresa, saca, dice, habla de su resentimiento contra otra persona, entonces se le podría preguntar, oye, pero ¿qué fue lo que te hizo? ¿Qué te hizo para que sientas ese enojo, esa ira, ese resentimiento? Y cuando dicen, no es de ahorita, es algo, no es por lo que hizo ahorita, es porque, y empiezan una serie de cosas y enlistar cosas de hace 1 año, 3 años, 5 años, 15 años, 20 años, y ahí traen. Eso es ira. Eso es la ira. El enojo, que les digo, va muy relacionado, pero la diferencia es que el enojo sí denota una forma muy intensa de ira, pero que se presenta en un momento puntual. Es un arranque de ira, una explosión de ira. Esa explosión se presenta en el momento. Y puede presentarse con violencia, no necesariamente física, puede ser violencia verbal, ¿verdad? Esto que aquí encontramos como enojo es algo que se presenta abruptamente, en ese momento en el que los sentidos están totalmente agitados. Entonces, están muy relacionadas estas dos cosas, pero tienen su diferencia, ¿verdad? La ira es una condición fija, permanente en la mente. El enojo es un arranque súbito. La ira espera el momento, ahí está el momento para manifestarse, y lo que desea es tomar venganza. El enojo brota en el momento y no necesariamente busca vengarse. Si el enojo es algo que inflama y se brota súbitamente y también tiende a apagarse rápido. Pero la ira es algo que dura, se viene cargando de mucho tiempo y no se quita tan fácilmente. ¿Se les hace conocido estas cosas? El siguiente pecado es malicia. La malicia literalmente pues es la condición del malo, y el malo es aquel que carece de cualidades que debería tener. La malicia es una conducta malvada contra otro con la idea de dañarlo. Eso es la malicia. La conducta malvada contra otro con la idea de dañarlo. Blasfemia. Blasfemia significa injuria o calumnia. Es hablar mal de otra persona de manera dura, fuerte, sin freno, con el deseo de perjudicar. Palabras deshonestas. Deshonesto se refiere a algo bajo, a algo
vergonzoso. Entonces, palabras deshonestas es hablar con un lenguaje vergonzoso, obsceno, indecente, corrompido, deshonroso, impuro. Las palabras deshonestas son palabras repulsivas, son palabras de menosprecio y el propósito también, sí, es herir y hacer daño a alguien. Esas son palabras deshonestas. Y el último pecado que se menciona en esta lista es el pecado de la mentira. Bueno, este pecado de la mentira es uno de los pecados más comunes, ¿verdad? Y es el pecado que creo que más se minimiza, ¿verdad? Hay una mentirita, pues ¿qué tiene? Pues una mentira, pues todos mienten, ¿no? Pues ¿qué problema hay con decir mentiras? Bueno, la gravedad de este pecado es que la mentira es un rasgo característico de Satanás. Satanás es el padre de la mentira y él es mentiroso. Es mentiroso y padre de mentira, dijo el Señor, Juan 8:44. Por eso, la mentira no es cosa menor. Cuando alguien miente, está imitando a Satanás, así de grave. Y cuando un creyente miente, pues el asunto está peor todavía, ¿verdad? Porque cuando un creyente miente, está imitando a Satanás y no está imitando a su Padre Celestial. Por eso la exhortación de Pablo a los colosenses es muy pertinente para nosotros el día de hoy. Notemos cómo en este catálogo de pecados el apóstol Pablo va de las motivaciones internas a las acciones a través de las palabras y del perjuicio a los otros. Empieza ahí ese rencor, ese sentir que luego brota y empieza a hablar mal de las personas. Hay algo común en esta lista con la lista anterior. En ambos casos, toda la obra inicia en el interior de la persona. Todo empieza en la mente de la persona y luego se manifiesta externamente, luego sale. Esto también es muy pertinente. Segunda lista de pecados también es algo muy pertinente para nosotros el día de hoy. Eso de albergar resentimientos contra otro no es cosa rara. Tristemente lo hemos visto una y otra vez. Claro que quien alberga esos sentimientos no los acepta, ¿eh? Dice que no es así. Y hasta, o en su caso, hasta los justifica. Bueno, sí, siento así, pero es que él me hizo, o es que ella me dijo, ¿sí? Siempre tenemos, no los tengo. Bueno, sí, pero es que queremos culpar a los demás. Y por eso es difícil desecharlos. Pero se tienen, es una realidad. Y luego, cuando esos sentimientos salen, porque dijimos primero están ahí adentro y luego salen, y se habla mal de otro, bueno, eso tampoco se acepta, ¿verdad? E igualmente trata de justificarse, como, no, pero él que empezó, ella dijo, él hizo, ella hizo. Ah, por eso estoy hablando, por eso estoy diciendo. Pero hermanos, en toda la gama de estos pecados no hay justificación. Todas esas cosas son pecado. Por mucha justificación que se quiera buscar. Y solo supongamos que la razón que se esgrime sea verdadera. Que efectivamente alguien te hizo algo, alguien dijo algo mal de ti y por eso tú reaccionas. Vamos a suponer que sea verdad eso. Pero el hecho de que tú tengas ese rencor, ese enojo, esa ira dentro de ti, ya no es culpa de aquel, es culpa tuya. Y el pecado no es de él, es pecado tuyo. Parece poca cosa.
Pero esto es algo que daña, y daña mucho. Primero daña a quien lo tiene. Aquel que tiene albergando estas cosas en su corazón, que lo va haciendo crecer de dentro de él y después lo externa. Lo daña porque el pecado está en él. Pero el pecado no se queda así y el daño no se queda ahí. El daño no se queda ahí, avanza. Porque en segundo lugar, daña a aquel de quien se habla mal. Está dañado, hace daño a quien lo tiene. Pero después hace daño a aquel de quien se habla mal. Pero todavía más. Porque en tercer lugar, normalmente nadie va y le dice directamente a aquel lo que trae contra él, ¿verdad? Normalmente no hace uno eso. Va uno con otros y les habla mal de aquel, ¿verdad? Eso es lo que pasa normalmente. Y aquel y me hizo y me dijo y es y bla, y boom, lo pone. Pero bueno, como decimos coloquialmente, como trapeador, ¿verdad? Y lo pone. Bueno, el daño está en él, ya dañó al otro por hablar mal de él, pero ya dañó también a aquel a quien se lo dijo. Porque ya le envenenó también el corazón. Y si aquel que está recibiendo esas palabras no sabe cómo tratarlas, pues entonces también va a empezar a guardar ese resentimiento dentro de su corazón. No son cosas menores. Dañan y dañan mucho. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y por eso Pablo los menciona, porque no son cosa menor. Y por eso son pecado. Es pecado albergar esas cosas y hacer esas cosas. Y por eso, dice Pablo, ¿qué tenemos que hacer con eso? Déjenlas, háganlas a un lado, deséchenlas. No lo practiquen. Pero vamos al punto 2. Una vez que hemos visto el asunto del pecado, para que tomemos conciencia, les preguntaba al principio, oigan, ¿qué sentimos con ese pecado con el que todavía estamos ahí batallando? Bueno, yo espero que después de comentar esto brevemente, aunque a lo mejor por el tiempo no fue tan breve, pero que hayamos comentado esto, empecemos a entender. Pero el asunto no es que lo entendamos solamente, sino que hagamos algo. Y ese es el punto número 2. ¿Por qué y cómo? ¿Por qué y cómo debemos tratar nuestro pecado? Y la primera parte, el subpunto 1 de este punto 2, responde a la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué debemos tratar con nuestro pecado? Porque tenemos una grandísima posición con Cristo. Porque tenemos una grandísima posición con Cristo. Pablo ha mencionado solo algunos pecados, 11 pecados, que nosotros debemos desechar, debemos hacer morir. Ha dicho esto Pablo. Veamos ahora lo que Pablo también nos dice acerca de esto, de por qué y cómo el creyente debe tratar con su pecado. Miren, no se centren mucho, nada más les platico rapidito, ahí en los versículos precedentes, al capítulo 3, capítulo 2, versos 20 al 23, Pablo está hablando de una actitud incorrecta de los colosenses, una actitud incorrecta que ellos estaban teniendo. Dice ahí Pablo en el verso 20, es que ustedes ya han muerto con Cristo, ya murieron con Cristo, murieron aquí al pecado. Romanos capítulo 6, de eso abunda mucho Pablo. O sea, ya murieron al mundo, ya murieron al pecado, y ya murieron, dice Pablo específicamente aquí en esta porción del 20 al 23, capítulo 2, ya murieron a los rudimentos del mundo, es decir, a las cosas básicas del mundo. En la carta a Colosenses, Pablo está hablando de muchas cosas que los creyentes estaban recibiendo por ahí, donde querían complementar la obra de Cristo. Ese era el problema general en Colosas. Y les está hablando de muchas cosas, está hablando de filosofías y de muchas cosas. Pero aquí específicamente, Pablo está hablando de cuestiones de los judaizantes. Si leen lo que lista ahí Pablo, está hablando de los judaizantes. Ya saben que había judíos que creían o esperaban y querían y pugnaban e iban detrás de Pablo, diciendo a los creyentes gentiles que además de su fe en Cristo tenían que realizar cosas de la ley. Bueno,
en esencia, eso es el problema que está aquí atacando Pablo. Cosas de tipo religioso. Ahora, lo que quiero llamar su atención es lo que Pablo dice en el verso 23. Dice, tales cosas, esas cuestiones religiosas, tales cosas no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Sí? O sea, ¿cómo le vamos a hacer para acabar con eso? Que de los que ya habla después, nosotros los tratamos antes, esta lista de pecados, dice, bueno, dice Pablo, estas cosas, estas cuestiones religiosas, los asuntos meramente religiosos no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne, no pueden hacer nada. Para tratar con el pecado no podemos esperar que lo logremos a través de meras cuestiones religiosas. Y entonces Pablo, en los versículos 1 al 4, ya del capítulo 3, habla de tres cosas acerca de lo que el creyente fue y es, y en lo que va a basar el cómo y por qué tratar contra el pecado en la vida del creyente. Dice acerca de lo que el creyente fue, del creyente es y el creyente será con Cristo, con Cristo. Cosas que van a responder a la cuestión de por qué el creyente debe tratar con su pecado. Y en primer lugar, versículo 1, él dice, porque el creyente ha resucitado con Cristo. El creyente en el momento de su salvación murió al pecado y resucitó con Cristo. Estaba muerto en sus delitos y pecados, Efesios 2:1. Pero ha sido levantado de entre los muertos. Con Cristo murió al pecado, más aún, así como Cristo, que no quedó muerto, no quedó en la tumba, sino que se levantó de los muertos, el creyente con Cristo también se ha levantado para tener una nueva vida. En esta misma carta de Colosenses, capítulo 2, versos 12 y 13, Pablo lo ha expresado así. Sepultados con Él, es decir, con Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Esto es lo que el creyente simboliza en el acto físico del bautismo, y eso lo entendemos y lo sabemos, ¿verdad? Cuando nosotros fuimos sumergidos en el agua, allí, bueno, otros no fuimos ahí, otros por allá, en un hoyito que había por allá. Bueno, cuando fuimos sumergidos en el agua del bautismo, estábamos simbolizando, no estaba pasando en ese momento, está claro, ¿verdad? Sino estábamos simbolizando lo que había pasado en nuestra vida. Morimos al pecado y resucitamos a nueva vida. Y tanto aquí como en Romanos 6, Pablo dice que eso fue en Cristo, con Cristo. Esto significa que el creyente se ha separado definitivamente de la condición de muerte en la que se encontraba y ha entrado en una forma totalmente nueva de vida, que no es otra cosa que la vida del y en el Señor Jesucristo. Y por eso el creyente puede exclamar como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y que dice, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. El creyente ha de hacer morir y ha de dejar el pecado porque ha resucitado con Cristo. Pero en segundo lugar, Pablo menciona que el creyente ha de hacer esto porque la vida del creyente está escondida con Cristo en Dios. Versículo 3.
El creyente no solamente ha resucitado con Cristo y ahora tiene vida con Cristo, sino que esa vida está escondida con Cristo. La vida del creyente, la verdadera vida del creyente está escondida a los ojos del mundo. El mundo no puede entender la dimensión de la vida del creyente. Y por eso a los no creyentes les extraña que los creyentes ya no corran con ellos en su mismo desenfreno. Primera de Pedro 4:4. No la pueden entender. Para ellos es locura, porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Primera Corintios 2:14. La vida del creyente está escondida con Cristo porque ya no es el tipo de vida terrenal. Es vida espiritual, es vida celestial, es vida eterna. Y por eso la temporalidad de la vida física en la tierra no debe nunca marcar ni el rumbo ni la prioridad del creyente. Que la vida del creyente esté escondida con Cristo implica seguridad. Seguridad de vida eterna. Esa vida eterna, nada ni nadie la puede arrebatar. Al creyente nada lo puede separar del amor de Dios y del amor de Cristo. Romanos 8:31 al 39. La vida del creyente está escondida con Cristo y está protegida con Cristo. Y por eso ningún adversario le puede hacer absolutamente nada. El creyente ha de morir y ha de dejar el pecado porque su vida está escondida con Cristo. Pero en tercer lugar, dice Pablo, el creyente ha de hacer morir el pecado porque el creyente será glorificado con Cristo. Versículo 4. El Señor Jesucristo regresará con poder y gran gloria. Y cuando oímos esto, todos decimos, ojalá fuera hoy. Ojalá fuera hoy. Cuando el Señor Jesucristo regrese en poder y gloria, los suyos regresarán con Él, compartiendo esa gloria. La vida del creyente está escondida con Cristo. No se ha manifestado la plenitud de vida que tendrá por la eternidad. El mundo no la puede ver en este momento, pero cuando el Señor venga por segunda vez a la tierra, el mundo entero lo va a contemplar, a Él lo va a ver, pero también verá la manifestación de los hijos de Dios en gloria. Apocalipsis 19, del 11 al 14. Los cuerpos de los creyentes entonces ya habrán recibido sus cuerpos glorificados, esos cuerpos que donde todavía opera el pecado, ya no más. Seremos transformados. Y ya habremos recibido nuestros cuerpos glorificados que serán semejantes al cuerpo de la gloria del Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 3, verso 21. La posición que ahora tiene el creyente en Cristo será manifestada, será vista en toda su realidad, en toda su plenitud, cuando el Señor Jesucristo regrese. Por eso el creyente ha de hacer morir y ha de dejar el pecado, porque será glorificado con Cristo. Y hermanos, esto es grandioso, grandioso. Y debemos de tomar plena conciencia de esta verdad de nosotros. Tomemos plena conciencia, porque esto no es nuevo. Esto lo hemos escuchado, esto lo sabemos.
pero a lo mejor lo tenemos por ahí. Y así como el pecado, bueno, pues no hay tanto problema con el pecado. Bueno, un día nos iremos con el Señor. Bueno, pues sí, ojalá. Sí. No, hermanos, tenemos que pensarlo, tenemos que entenderlo, tenemos que entenderlo claramente. ¿Sí lo entiendes, hermano? ¿Sí lo entiendes? ¿Y lo crees? ¿Lo crees? O nada más hay una historia bonita que aparece en la Biblia y pues bueno, no sé qué vaya a pasar, pero ahí está. ¿De veras lo crees? Porque mis hermanos, si esa es nuestra condición, y claro que lo es, debemos considerarla en toda su magnitud, asirla como la realidad que es, como algo que ya tenemos con toda seguridad, aunque en este momento aún no la experimentemos en toda su plenitud. Y entonces debemos vivir a la luz de esta realidad. Debemos vivir así para dejar de practicar la pecaminosidad de este mundo, para rechazar, para hacer morir el pecado que de continuo está delante de nosotros, para dejar toda la vanidad de este mundo. Cualquier forma de vida pecaminosa es indigna de nuestro Señor Jesucristo. Y si nuestra vida es con Él, entonces cualquier forma de vida pecaminosa debe ser también indigna de nosotros. Hermanos, si tu vida está en tan grandiosa posición con Cristo, ¿por qué vivirla de manera indigna de Él? ¿Por qué? Por nuestra posición en Cristo es que nosotros debemos hacer morir el pecado, debemos desechar el pecado, debemos de tratar con nuestro pecado por la posición que tenemos con Él. Pero en segundo lugar, veamos la pregunta del cómo. Bueno, ya dijimos por qué. Pues por esto, ¿verdad? Que hemos dicho. Pero ¿cómo le hacemos? ¿Cómo? Orientando correctamente nuestro deseo y nuestra mente. Volvamos a los versículos 1 y 2 de Colosenses 3. Pablo dice, dado que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Busquen. Esta palabra buscar del verso 1 significa desear. Buscar es desear. Pongan la mira. Esta mira del verso 2 significa pensar. Es decir, piensen en o pongan la mente en. La respuesta en este pasaje a la pregunta de cómo hacer morir lo terrenal en nosotros, el verso 5, y de cómo dejar las cosas pecaminosas del verso 8 es deseando al Señor Jesucristo y poniendo la mente en el Señor Jesucristo. Buscar las cosas de arriba, aquí, arriba, hace alusión a lo celestial, a los cielos. Pero lo importante de los cielos no es tanto por el lugar, que sin duda debe ser grandioso, ¿verdad? Algo que ni siquiera nos podemos imaginar. Bueno, pero lo importante de los cielos no es tanto por el lugar, sino porque allí se encuentra Dios y a su derecha está sentado nuestro Señor Jesucristo, en quien nuestra vida ha tomado pleno sentido.
Solamente en Él tiene sentido, con Él tiene sentido. Por eso lo importante de mirar hacia los cielos, a los de arriba, es porque allí está sentado el Señor Jesucristo. Ya dijimos, buscar significa desear. Entonces, buscar las cosas de arriba es desear al Señor Jesucristo, desear agradarlo, desear imitarlo, desear obedecerlo, desear que el mundo lo vea a través de nosotros. Desear, tal cual es el propósito del Padre, desear conformarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8:29. Poner la mira en las cosas de arriba. Ya dijimos, esta palabra mira significa pensar. Poner la mira es poner la mente, dirigir los pensamientos a las cosas de arriba. Y como acabamos de explicar, eso nos lleva no a los cielos en sí mismos, sino al Señor Jesucristo. Entonces, poner la mira en las cosas de arriba es dirigir la mente, los pensamientos al Señor Jesucristo. Hay que poner la mente en el Señor Jesucristo, no en las cosas de la tierra. Les dije hace rato, los pecados nacen ¿dónde? En la mente. Necesitamos poner la mira, desear al Señor, poner nuestra mente en el Señor. Pero mis hermanos, esto no significa que debamos abstraernos del mundo y querer irnos a un monasterio, ¿verdad? O a un lugar solitario, o a un cerro, para estar totalmente solos y aislados del mundo, en meditación profunda todo el tiempo. No, eso no significa. Porque nosotros no somos llamados a salir o a huir del mundo, sino a vivir en medio del mundo en obediencia al Señor Jesucristo y en sometimiento a su señorío. Vivimos por Cristo, en Cristo y con Cristo. Y mientras estemos en esta tierra, debemos vivir como ciudadanos del cielo en la tierra, como embajadores de Cristo. Esa vida que tenemos con Cristo es algo trascendental y debemos conducirnos de tal manera que eso sea lo que determine nuestras prioridades en esta tierra. No podemos ignorar las responsabilidades, ciertamente, que tenemos aquí en la tierra, porque tenemos responsabilidades y no podemos olvidarnos de ellas. Pero tampoco debemos atenderlas bajo los pensamientos y las prácticas de este mundo, sino mirando al Señor Jesucristo. Mientras estemos en esta tierra, nuestros criterios, nuestras prioridades, nuestras acciones deben ser dirigidas por los lineamientos del Señor. Todo lo que pensemos y todo lo que hagamos debe ser dirigido por lo que el Señor Jesucristo manda en su palabra. Sea en sentido negativo, es decir, aquello que no tenemos que hacer, o sea en sentido positivo, aquello que sí tenemos que hacer. ¿Cuándo? Nuestros deseos y nuestros pensamientos estén dirigidos al Señor Jesucristo, las cosas pecaminosas de esta tierra no tendrán cabida. Y tomemos como ejemplo las listas de estos pecados, de estos dos tipos de pecados que hemos visto en este pasaje. Si llega a tu mente una tentación de tipo sexual que apunte a llevarte a cometer algún pecado de ese tipo sexual, dirige tu mente al Señor Jesucristo. Recuerda la posición que tienes con Él.
Si haces esto, ¿te atreverías a cometer el pecado? Ahora de los pecados de odio. Si has guardado resentimiento contra alguien por mucho tiempo y eres tentado a hablar mal de él o de ella para perjudicarlo, dirige tu pensamiento al Señor Jesucristo. Recuerda la posición que tienes con Él y dime, ¿te atreverías a cometer ese pecado? Es más, deberías de empezar por desechar ese resentimiento que ya de por sí dijimos, el resentimiento en sí es pecado. Pero cuando miras al Señor y ves la posición que tienes con Él, entonces eso lo vas a desechar. Quiero que notes una cosa. Lo mejor de esto que hemos dicho en cuanto a cómo tratar con nuestro pecado, es que esto que hemos dicho, esto que Pablo nos ha enseñado aquí, esto que nuestro Dios nos ha hablado en este pasaje, son acciones preventivas. ¿Te diste cuenta de eso? No correctivas. Sí, estamos pecando, eso es cierto, pero para eso también ya tenemos, ¿verdad? Tenemos primero de Juan capítulo 1, verso 8, hasta el capítulo 2, verso 1, ¿verdad? Aquel que hubiera cometido pecado, abogado tiene para con el Señor, entonces tenemos que ir a confesarlo. Pero esto que nos está diciendo aquí la palabra es para prevenir el pecado. Si ahí viene, luego, tu mente dirígela al Señor. Ubícate en la posición que tú tienes con Cristo, para que ni siquiera cometas el pecado. Acciones preventivas, no correctivas. ¿Qué tal? ¿Qué tal si intentamos hacer esto cuando la tentación llegue a nuestra vida? Si quieres algo práctico, aquí está, ¿eh? Esto es muy práctico para que tratemos con nuestro pecado. Concluyamos. Déjame plantearte una suposición paradójica, un poco irracional. Todo lo que me está diciendo, déjalo terrenal, no veas nada de lo material, no veas, céntrate en lo espiritual. Pero bueno, por eso digo que es paradójica. Un ejemplo, una suposición que es totalmente terrenal, pero nos va a ayudar para ejemplificar lo espiritual y lo celestial que debemos considerar. ¿Han visto a alguien o han visto en un aparador, por ejemplo, ropa de muy alta calidad? O sea, pero de esas cosas que dices, wow, o sea, no que esté bonito, porque hay cosas bonitas en cualquier lado, ¿no? Pero que sea de alta calidad. ¿Lo has podido ver? Bueno, gracias a Dios, en nuestra iglesia, bueno, nadie está en pobreza, y mucho menos en pobreza, gracias a Dios por eso. Algunos tienen un poquito más de posibilidades económicas que otros, pero bueno, en términos generales como que hay más o menos andamos, ¿verdad? Y pues así como vestimos, pues vestimos de manera natural. Pero han visto ropa de alta calidad, de mucha calidad. Déjenme platicarles un ejemplo. Bueno, pues de por sí así lo hago la aplicación, pero pues ya me lo terminamos. No se me desespera. Cuando todavía ejercía mi profesión, nos tocó hacer, estuve en la obra del edificio del PAN, del Partido de Acción Nacional, su edificio sede, que está ahí en la colonia del Valle, ese lo hicimos nosotros, yo estuve ahí. Bueno, pues era obra del Partido de Acción Nacional, y un día, andaba yo por ahí, y en la puerta de la entrada reconocí que se paró uno de esos personajes políticos famosos, ¿verdad? Famosos. Y entonces me iba yo a acercar para decirle que pues él era el dueño del edificio, ¿verdad? Si quería pasar a ver, porque fue a ver, ¿no? Entonces, pues pásele, ¿no? Pero bueno, no dio tiempo de eso, pero aún a la distancia, yo le vi su traje, era un traje, pues, digamos, normal en el sentido de la confección, pero se veía de una calidad que dije, wow. Es más, casi corro detrás de él para decirle, oiga, cuando tire su traje me avisa dónde lo tira para ir a recogerlo, ¿eh? Por eso le decía, ¿han visto ropa de muy alta calidad? Así de, wow.
que deben costar, quién sabe cuánto han de costar esas cosas, ¿verdad? No sé cuánto cuesta. No sé. Bueno, ahora, la suposición es que, por la razón que sea, un día te vuelves extremadamente millonario o millonaria. Como alguien que está presente dijo alguna vez, como que llega un supermillonario y te diga que él es tu papá. Que él es tu verdadero papá y que ahora ya tienes todo eso, ¿no? O sea, ya eres millonario. Bueno, supongamos que te vuelves millonario y que ahora puedes vivir en una mansión a todo lujo y que te puedes poner, comprar y vestir de esa ropa tan extremadamente fina que a lo mejor ni siquiera nos imaginamos. Imagínate que así pudiera ser. Y ya estás en esa posición de riqueza y ya tienes puesto todo eso. Dime, estando en esa posición, ¿te vendrías al tianguis del viernes a comprarte ropa de paca? No faltaría que dijera, sí, porque no me voy a olvidar de mis raíces y nada. No me salgas con eso, porque no lo harías, ¿verdad? Nadie en su sano juicio que haya mejorado enormemente su posición económica se va a vestir con la misma ropa, ni a comer la misma comida, ni a vivir en la misma casa que vivía antes, ¿no es cierto? Sería hasta indigno que le hiciera. Bueno, ahora dejemos la simpleza de este ejemplo totalmente material y no solo imagines, sino toma conciencia de la realidad espiritual en la que ahora te encuentras. Esa vida que ahora ya tienes con Cristo. Y considera si sería razonable, si sería prudente, si sería correcto que estando en esa altísima posición con Cristo, sería digno que vivieras bajo la pecaminosidad de este mundo. ¿Sería digno? ¿Sería razonable? No podemos vivir en pecado porque es indigno de lo que somos. Pero que quede claro, que no se nos olvide, lo que somos no es por nuestro mérito, es porque nos ha sido dado por el Señor Jesucristo. Y lo que ahora somos, ahora lo somos con Cristo. Y el pecado es indigno de nosotros, porque es indigno del Señor Jesucristo, en quien está nuestra vida. Resucitamos con Cristo. Nuestra vida está escondida con Cristo y seremos glorificados con Cristo. Por esto, que no es cosa menor, debemos mirar y buscar las cosas de arriba, donde se encuentra nuestro Señor Jesucristo. Si lo hacemos así, el resultado será que haremos morir el pecado y todo lo terrenal que es indigno de nuestro Señor. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, que nos confronta ciertamente con el pecado que continuamente está delante de nosotros, pero que también, Señor, nos anima y nos dice cómo podemos hacer para tratar con ese pecado. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos porque lo necesitamos. No podemos permanecer indiferentes a nuestro pecado y debemos tratar con él. Y sabemos cómo. Tu palabra nos lo ha dicho. Gracias, gracias por ello. En nombre de tu Hijo oramos. Amén.